Bueno, nos vamos a ocupar ahora del regreso del neocantismo liberal. Da como la sensación de que la dogmática jurídico-penal alemana, después de la impronta que había en la impronta realista de Welzel, se fue orientando nuevamente hacia el neocantismo, ¿no? Como que la brecha esa realista que habría Welser con las estructuras lógico-reales, se percatan de alguna manera, de que abre el camino de una crítica fuerte al ejercicio del poder punitivo. Entonces se refuerza de nuevo con la metodología neocantiana, por vía de un neocantismo liberal, es cierto, es decir, fundamentalmente el autor epocal, digamos ya del segundo momento de la República Federal, ya la República Federal reconstruida, es Klaus Roxin, que sigue siendo el autor dominante hasta hoy. Digamos que hay una profusión de manuales en Alemania, una difusión de la manualística. Quizá nunca antes haya habido tantos libros generales de derecho penal como en este momento, pero la mayoría de ellos en columna, con algunas diferencias no fundamentales, pero básicamente se encolumna sobre la línea del neocantismo, se vuelve al neocantismo de Baden en su versión liberal, la versión que originariamente había sido de Radbruch, de Max Ansmayer, Helmut von Weber, etc. Roxin es un autor que, se remonta, digamos, su protagonismo a los años 60, fines de los 60, la discusión entre los dos proyectos de Código Penal alemán, el proyecto oficial de 1962 y el proyecto alternativo de 1966. Cuando hubo un proyecto oficial en Alemania, en la República Federal, en el 62, un grupo de profesores elaboró un proyecto alternativo de Código Penal que fue presentado al Parlamento, creo que por la fracción, no me acuerdo si fue la liberal o la socialdemócrata, creo que la socialdemócrata. Finalmente la discusión entre los dos proyectos concluye más o menos en el compromiso que es el Código Penal vigente de 1974. Pero la contraposición del debate de aquellos años era entre un código conservador, retributivo, como era el proyecto oficial del 62, sea por vía kantiana o sea por vía de prevención general, un proyecto que incluso era poco liberal, mantenía la tipicidad de algunas conductas que sin afectación de bienes jurídicos, como la sodomía. Quiero aclarar que en el viejo Código del Imperio, el Código de 1871, que estuvo vigente hasta 1974, 75 que entra en vigencia el Código, la sodomía era delito y este tipo fue utilizado profusamente en la época nazi. Se mantuvo en la posguerra, no sé si con aplicación o no, creo que no, pero más bien se mantuvo para evitar indemnizar a los gays que habían sido víctimas del nazismo. Bueno, este tipo se mantenía en el proyecto oficial. El proyecto alternativo tenía una característica distinta. El proyecto alternativo predominaba elementos de prevención especial, fundamentalmente, ¿no? Es decir, diría que el proyecto alternativo se enmarca un poco dentro de un funcionalismo en versión norteamericana de Talcott Parsons. Talcott Parsons fue el sociólogo, digamos, epocal del New Deal de Roosevelt, más o menos, que sustentaba la tesis de que el control social, para Parsons, el control social era todo lo que el aparato que empezaba a funcionar de resocialización cuando
los mecanismos normales, los procesos normales de socialización habían fracasado. Esto era para él el control, el control social. El sistema del proyecto del 66 estimulaba un sistema vicariante de penas y medidas de seguridad. A todo esto cabe aclarar que ya la República Federal se había reconstruido, había montado un Estado social de derecho bastante importante, y entonces se sustentaba la tesis de que los factores sociales del delito habían disminuido, casi desaparecido, y por ende lo que quedaba era un delito residual, producto de factores predominantemente individuales. De ahí la tendencia a reemplazar penas por medidas de seguridad. Bueno, en la elaboración de este proyecto alternativo, una de las figuras descollantes fue sin duda Klaus Roxin. En cuanto a Roxin, a lo largo de muchos años va desarrollando su sistema, lo va presentando en trabajos parciales, en múltiples trabajos parciales, algunos muy importantes, nos vamos a ocupar de alguno de ellos, como referente a la concurrencia de personas en el delito, la autoría y el dominio del hecho. Pero finalmente, a lo largo de muchos años, finalmente en 1994 presenta su obra de carácter general, que es la obra de carácter general que más o menos es rector, es epocal hasta este momento. Su sistema está, a mi juicio, vinculado cercanamente a la estructura neokantiana de Helmut von Weber. En cuanto a la pena, combina la prevención especial con la prevención general en lo que llama una teoría unificadora, que es en definitiva una teoría mixta de la que nos vamos a ocupar luego. Claro, respecto de la prevención especial se encuentra con el problema, la prevención especial puede llegar a afectar derechos, a afectar la intimidad de la persona. Entonces se encuentra con el problema de qué sucede cuando el penado no acepta las medidas de prevención especial. Y en tal caso, dice que, en caso que no la acepte radicalmente, definitivamente, de cualquier manera la pena continúa siendo funcional por razones de prevención general. Pero también se da cuenta de que puede haber un reclamo de prevención, un hecho puede ser grave y aparentemente por esa razón, tener un reclamo importante de prevención general y sin embargo no tener ninguna necesidad de prevención especial, ¿no? Ejemplifica con el homicidio en riña, lo que sería nuestro Código Penal, el artículo 95. Bueno, hay un muerto, claro, pero no es lo mismo que un homicidio a sangre fría, ¿no? Entonces, en tal caso, dice que habría que hacer predominar la prevención especial, ¿no? El criterio cuantificador de prevención especial. De todas formas, continúa Roxin la vieja tradición que viene de von List en cuanto a la observación del efecto deteriorante y contraproducente de las penas cortas privativas de libertad. Roxin rechaza toda idea de retribución. Dice que el principio de retribución está directamente muerto. Se le observa entonces que sin la retribución no se podría penar a los delincuentes, a los genocidas nazis. Ya no hay, pero en aquella época, ya no quedan, quiero decir. Pero en aquella época sí había, y la respuesta de él es no. De cualquier manera, aunque no sea necesaria la prevención especial, queda vigente la prevención general. La medida máxima de la pena para Roxin es la culpabilidad. Es decir, en cualquier caso, él sostiene que no se puede exceder la medida de la culpabilidad, ni por razones de requerimiento de prevención especial, ni por razones de requerimiento de prevención general, etc. Este autor marca un límite liberal interesante, ¿no? Pero en cuanto a la culpabilidad en sí mismo, excluye la cuestión del libre albedrío. Dice, esto no lo podemos discutir. El derecho acepta que todos nos comportamos como seres libres, presupone la libertad. En consecuencia, no es del caso que nos pongamos a discutir el libre albedrío.
Pero más adelante considera que que esa, cuidado, con esto lo que significa el derecho, no es de la realidad, no es de la realidad de la interacción que lo toma, sino que el derecho considera que actuamos como seres libres. Y más adelante dice más expresamente que esto sería una suerte de ficción necesaria. Cuidado con esto, concepto de ficción necesaria. Si consideramos que es el derecho el que de alguna manera admite o da por cierto que nosotros actuamos con libertad, pero no sabemos en la sociedad qué pasa, no lo tomamos de la interacción social, sino de que el derecho lo considera así, y esto es una ficción necesaria, bueno, lamento decir que entonces la democracia sería una ficción necesaria en cualquier caso. El derecho a elegir y a ser electo sería una ficción necesaria, ¿no? En cuanto en cuanto a las medidas de seguridad que se usan en un sistema alternativo, no en la doble vía, no se aplica pena y medida de seguridad, sino el sistema vicariante, es decir, la medida de seguridad pasa a reemplazar a la pena, le asigna los mismos objetivos, los mismos fines de la pena. Entonces esto le plantea un problema respecto de las medidas, de la cuantificación de la medida de seguridad, cuánto puede afectar. Y ahí remite a un principio de proporcionalidad. Claro, la medida de seguridad se puede aplicar a un inimputable, no se puede hablar de culpabilidad, pero proporcionalidad ¿con qué? Y bueno, habla de una ponderación de bienes. Yo diría más bien que es una ponderación de males, ¿no? Pero bueno, no importa. Penas y medidas tienen para Roxin los mismos fines, pero diferentes criterios de cuantificación. Con esto evita la doble vía, ¿no? Es decir, como les decía hace un momento, se va por el sistema vicariante y no evita que se apliquen tanto penas simultáneamente, penas y medidas, como sucede en el Códice Rocco, como sucede en el viejo código, originariamente en el código suizo, donde se inicia esta tradición modernamente, ¿no? Cuidado, respecto de las medidas, como le asigna los mismos fines, también dice que las medidas ejercen una función de prevención general, lo que normalmente no es reconocido por quienes legitiman las medidas por prevención especial, generalmente, ¿no? Bueno, la ofensividad, el principio de ofensividad lo sostiene de cualquier manera, pero lo funda en la función tutelar de bienes jurídicos. Para él el derecho penal tutela bienes jurídicos y en consecuencia si no hay un bien jurídico ofendido no puede haber delito. Es un principio, es un principio liberal, pero con las limitaciones neocantianas, por supuesto, ¿no? Es decir, tutela porque el derecho dice que tutela, ¿no? No sabemos en la realidad lo que pasa. Después vamos a volver sobre esto. Si bien Roxin no parece mirar con cierta simpatía el llamado derecho penal de riesgo, de la sociedad de riesgo, todo eso, bueno, de cualquier manera no lo prohija exageradamente. En su teoría del delito maneja los caracteres tradicionales, los 4 caracteres tradicionales de la teoría del delito, con algunas particularidades, ¿no? Llama a su sistema teleológico político criminal. Es decir, como vimos cuando nos referimos a von List, para von List la política criminal iba para un lado y el derecho penal le ponía un límite, es decir, política criminal y derecho penal se estaban enfrentados. Para Roxin no. El derecho penal va en la dirección de la política criminal. Después vamos a ver un poco mejor qué significa esto. Por eso dice que las valoraciones, cuidado, las valoraciones para un neocantiano son importantes, las valoraciones que hacen a la justicia, a la corrección del sistema, siempre están dirigidas por criterios, conforme a criterios político-criminales, en función de esta
de esta función de tutela de bienes jurídicos que le asigna al derecho penal. Por eso, en cada uno de los estratos del delito, a cada uno de los estratos de las características del delito en la concepción estratificada le asigna una finalidad o una función político-criminal, ¿no? Por ejemplo, al tipo dice que le asigna la función de prevención general. Y esto lo lleva a excluir el versar in rei licita, lo lleva a excluir los hechos fortuitos, porque ahí la prevención general no tendría sentido. No se pueden prever causas, meras causas. En cuanto a la antijuridicidad, no la llama antijuridicidad, sino juicio de injusto. Juicio de injusto, dice. Juicio de injusto que cumpliría, según él, tres funciones. Primero, resuelve conflictos de intereses. Segundo, el injusto sirve de base para Roxin para apoyar las medidas de seguridad. Y tercero, vincula al derecho penal con todo el resto del derecho, con todo el orden jurídico. A partir de ahí tenemos el injusto de esta manera construido y ahora, el paso siguiente no lo llama culpabilidad, sino responsabilidad. La responsabilidad es, para él, debe responder a la pregunta si se requiere o no la imposición de una pena. Y el principal presupuesto de la responsabilidad es la culpabilidad. Pero no es el único, porque considera que el que actúa en lo que para nosotros es estado de necesidad es culpante, para él no es culpa, sino que como puede realizar otra conducta, según Roxin actúa culpablemente, pero no se le puede, no merece, porque desaparece la necesidad de imponerle pena, simplemente. Esto es un poco complicado. Creo que está vinculado a algunos casos muy especiales que ha habido en Alemania, sobre todo algunos casos vinculados a la responsabilidad de médicos no nazis, sino médicos, que estaban forzados en los establecimientos sanitarios a escoger qué pacientes iban a ser eliminados, porque de lo contrario iban a eliminar a todos los pacientes. Creo que está vinculado un poco a eso, es un poco difícil, hubo resistencia a decir que era un estado de necesidad exculpante, y creo que esta distinción que hace Roxin, no sé si no está vinculada a la problemática que planteó justamente este caso muy grave, caso muy dramático, por cierto. Hay dos particularidades de la teoría del delito de Roxin que merecen ser destacadas. La primera es la concepción de la acción que tiene Roxin. Les advierto que a lo largo de todos los trabajos de Roxin parecía que para él la acción era realizadora del tipo, pero creo que es en el tratado, puedo estar equivocado, lo puede haber dicho en algún trabajo anterior que se me escapa, pero ya en el tratado aparece como una acción pretípica, una conducta pretípica. Una conducta más o menos pretípica, ahora vamos a ver. Lo que él define a la acción como lo que llama su concepto personal de acción, concepto de acción pretípico, concepto personal de acción, que lo considera distinto, trata de hacer un concepto de acción, concepto personal de acción lo llama, que lo considera distinto del concepto causal y del concepto final de acción. Y lo define como lo que es producido por un ser humano como centro de acción anímico-espiritual. O más brevemente, toda exteriorización de personalidad. Es prejurídico, pero no es demasiado, es pretípico, pero no es demasiado prejurídico, porque
naturalmente incluye también la omisión como exteriorización de personalidad. Y la omisión necesariamente siempre requiere un parámetro jurídico, porque la omisión, insisto, no es no hacer nada, sino no hacer algo que está debido, justamente. Pero además no hay manifestación de personalidad que no responda a una finalidad en la realidad, ¿no? Es decir, subirse a un árbol, sí, me subo a un árbol, me subo para ver el paisaje, me subo para sacar fruta, me subo para sacar fruta que de mi vecino le estoy hurtando fruta, me subo para cortar una rama, me caigo del árbol y lesiono a alguien que está abajo, en fin, siempre hay una finalidad en toda exteriorización de personalidad, ¿no? Lo que pasa es que Roxin nunca admitió que en el delito culposo hubiese finalidad. Ese es uno de los problemas. Una de las discusiones más grandes, más largas fue esa, ¿no? En fin, bueno, este es destacar este concepto particular de acción que intenta construir él. Y la segunda cuestión particular que llama la atención en su teoría del delito y que le dedica un amplio tratamiento, es la cuestión de la imputación al tipo objetivo, que como sabemos es un debate contemporáneo, ¿no? Ya vimos que el criterio de imputación, pues siempre materia de debate, lo que se llama imputación objetiva, no ha habido teoría del delito que no tuviese un criterio de imputación objetiva. Primero era la causalidad, como dijimos, se trató de distinguir causas determinantes, causas que favorecían, etc. No funcionó. Después vino la causalidad adecuada, la relevancia del verbo típico a través del neocantismo, como limitación de la mera causalidad física. Luego, tenemos los ensayos de Welsel sobre la adecuación social de la conducta. Y Roxin entiende que el criterio de imputación objetiva, de imputación al tipo objetivo, se puede imputar al tipo objetivo todo aquello que sea creación o aumento de un riesgo no permitido para el bien jurídico. Como puede ser el tránsito, por ejemplo. Cuando no se crea ese riesgo, o cuando no se aumente ese riesgo, o cuando se disminuye ese riesgo, bueno, el hecho no puede ser objetivamente imputable al tipo objetivo. En esta búsqueda de fórmulas generales, aumento del riesgo como criterio de imputación, etc., en estas fórmulas generales, yo creo personalmente que la dogmática tiene nostalgia de una fórmula sintética que nos diga que hay que imputar al tipo objetivo, hasta dónde podemos imputar al tipo objetivo. Bueno, la pérdida de la vieja causalidad hasta hoy está generando una nostalgia. Busquemos otra fórmula sintética. Y la verdad es que esta fórmula sintética de aumento del riesgo sí aproxima un poco el bochín, bastante, pero a renglón seguido, el propio Roxin se encuentra con la necesidad de ir precisando excepciones, de ir precisando limitaciones. Es decir, hay una serie de enunciados casuísticos que los resuelven en general bien, los resuelven en general de un modo racional, ¿no? Pero son poco difíciles de remitir a la fórmula general, lo cual da la impresión que a través de esta casuística la fórmula general se desdibuja, ¿no? Se va disolviendo, ¿no? Por ejemplo, aunque no se aumente el riesgo, permite o debe imputarse objetivamente lo que él llama los cursos causales hipotéticos, ¿no? Dice, bueno, un caso dramático, ¿no? Saco al verdugo y mato al que estaba condenado a muerte. Bueno, pongamos un caso menos dramático, ¿no? Un hurto calamitoso, bueno, las cosas están tiradas ahí, yo me llevo algo y cuando me quieren procesar, digo, bueno, si no me lo hubiera llevado yo, se lo hubiera llevado otro.
un momento, cuidado. Eh, Sería un curso causal hipotético. Otro caso donde no habría imputación, pese a que se creó el riesgo, sería el famoso caso del que lesiona al otro, lo lleva a la ambulancia y el sujeto, la víctima, muere en un accidente con la ambulancia. Otro supuesto donde no habría, aunque se aumentó el riesgo, pero de cualquier manera no habría imputación objetiva, son las acciones inútiles, ¿no? El famoso caso de los pelos de cabra, que está resuelto de manera diferente por Roxini y Jacobs, ¿no? Un empresario que se trabaja lana, no usa los desinfectantes adecuados para preservar la salud de los trabajadores o de las trabajadoras, y éstas se contaminan con carbunclo. Pero después se prueba que si hubiera usado los desinfectantes adecuados, estos no servían para evitar la infección de carbunclo. De modo que se trata de una observancia inútil, de un deber inútil, ¿no? Esto, como el deber es inútil, pese a que se aumentó el riesgo, Roxin dice que correctamente, a mi juicio, que no se puede imputar objetivamente el resultado. Jacobs, como vamos a ver, se basa fundamentalmente en la violación de la norma, le imputa el resultado. Lo de los riesgos, tampoco los riesgos que no están cubiertos por el objetivo, por el fin protector de la norma. Yo les expliqué que, prohibido fijar carteles no tiene nada que ver con que se produzca un accidente, porque si fijo el cartel, los conductores de vehículos se ponen a mirar el cartel que fijé. El otro caso, el caso en que el cumplimiento, la observancia de la norma igual no hubiera evitado el resultado, el caso de que estoy excediendo la velocidad, pero el suicida se me tira de un árbol 10 metros antes, ¿no? Sí, lo resolvemos más o menos igual, pero no por un aumento de riesgo, sino por racionalidad más bien, ¿no? Y incluso sigue Roxin precisando más esto: el que coopera o incita al riesgo otro, el que dice que el otro lo incita, lo ayuda, le presto el dinero para que, el caso que les he puesto, le presto el dinero para que el sujeto se largue a volar en un día de viento, y va a dar contra un árbol. Juegos, el consentimiento de juegos sexuales peligrosos que ha generado una serie de accidentes, ahorcamientos, etcétera, todas esas cosas. El caso de la esfera de responsabilidad ajena, es decir, el caso de los vehículos que chocan y la policía se hace cargo de trasladarlos, y durante el traslado se produce un hecho luctuoso o lesivo. Bueno, todos estos casos realmente son verdaderamente, tantas precisiones que son irracional como las resuelven, pero en definitiva son precisiones que desdibujan que todo eso se pueda reconducir a un principio general de acreción o de aumento del riesgo. Cabe aclarar que hace ya unos cuantos años Roxin fue quien realizó una investigación, quizá la investigación más importante que se realizó en las últimas décadas, respecto de la concurrencia de personas en el delito, respecto de la autoría, sobre la base del dominio del hecho. Es una tarea, una investigación realmente muy importante, ¿no? Que tiene vigencia hasta hoy, ¿no? Y en esa investigación, unas pocas páginas de la investigación está dedicada a la llamada autoría mediata en razón de dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Bueno, lo que él llama también dominio por organización. Es una creación que él hace, tiene en mira cuando construye esta teoría, la estructura de las organizaciones nazistas.
de las organizaciones nazis. Y entonces dice que es imputable como autor mediato a aquel que tiene el poder de mando sobre la organización. Por supuesto que estamos hablando como segundo requisito de una organización al margen del derecho, y en tercer lugar, lo que exige es que los ejecutores sean fungibles, que si no lo hace uno, lo hace otro, que es indistintamente quien sea que lo haga. Entonces, la cabeza, el que tiene el poder de mando, es autor mediato por dominio por organización, lo llama. Esta teoría del dominio por organización, por aparato organizado de poder, ha llegado a nosotros y se ha usado en América Latina, a veces bueno, sobre todo en la Argentina, en Perú, para condenar genocidas de la época de las dictaduras de seguridad nacional, un poco después. Yo personalmente no la he sostenido nunca porque creo que es una teoría un tanto peligrosa. Depende de lo que se entienda por organización, depende de lo que se entienda por al margen del derecho. Lo cierto es que esta teoría originariamente Roxin la pensó para explicar la autoría mediata en casos de la organización, de las organizaciones nazis, es decir, de organizaciones que estaban al margen, actuando al margen del derecho, pero esta teoría se aplicó. Bueno, la jurisprudencia empezó a aplicar las sociedades anónimas. Yo veo el grave peligro de que se le pueda aplicar a los sindicatos, se convierta en algo medio parecido a la asociación ilícita, que se puede aplicar a cualquier cosa, viene bien para cualquier cosa. Y en esta nueva persecución de brujas, en que el maligno es la corrupción, más o menos, o la política, y todos los políticos son las nuevas brujas, etc., bueno, acaba de aplicarse ahora al Estado, es decir, como si el Estado estuviese al margen del derecho, los funcionarios del Estado fueran fungibles, etc., para condenar a un ex jefe de Estado. Todo esto, por cierto, Roxin expresamente lo ha rechazado, dijo, no, yo esta teoría la creé para explicar esto, no me vengan. De cualquier manera, lamentablemente se cumplió un poco el temor que siempre me dio esta explicación de Roxin para explicar la autoría mediata, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que las cabezas se quedan fuera de la autoría, a mi juicio? No, por supuesto que no. No, pero bueno, ese es otro problema. El planteo general de Roxin de el derecho penal conforme a objetivos de política criminal es atractivo en líneas generales. La política criminal no puede estar contra el derecho penal, sino a favor de la política criminal. Sí, en líneas generales resulta atractivo, pero cuidado que este planteo general lo hace siempre en el marco de una metodología claramente neocantiana. ¿Y cuál es el objetivo político criminal? ¿Cuáles son los objetivos de la política criminal que él señala dentro de esta teoría del conocimiento neocantiana? Es el fin de tutela de bienes jurídicos. El fin de protección de bienes jurídicos. Bien, sí, pero ¿se puede saber si la norma protege o no protege un bien jurídico solo en el plano normativo? ¿Podemos saber si hay protección de bien jurídico solo en un plano de deber ser, sin cotejar esto con datos de la realidad? La protección o la tutela de un bien jurídico realmente es algo que tenemos que ver si funciona en la realidad o si no funciona en la realidad. Tengamos en cuenta que bueno, las leyes nazis eran todas leyes de defensa, leyes de la sanidad del pueblo, leyes de esto, leyes de defensa de aquello.
todas las leyes son de defensa, de tutela. Nadie dice hago una ley para agredir a alguien. No, ningún Estado totalitario, absurdo, alternativo, lo que sea. Ningún Estado, de hecho, ¿no? Ningún legislador dice hago una. No, todas las leyes son para tutelar algo, son para proteger algo. Pero cuidado, este es el fin manifiesto. Esta distinción entre las finalidades manifiestas y las funciones latentes viene de Merton, de la sociología norteamericana tradicional, de hace 90 años, 80 años, 100 años. Robert Merton distinguía perfectamente entre lo que es el fin manifiesto de una institución y lo que es la función latente, o lo que realmente la institución hace. Bueno, cuidado, acá sí, convengo que Roxin retoma el neocantismo liberal, pero tiene esa limitación, tiene la limitación de que ese fin de protección, ese fin de tutela de bienes jurídicos, se queda en el plano del deber ser sin datos de realidad. Y eso no nos permite saber si la finalidad manifiesta, si el objetivo manifiesto de la institución realmente es el que cumple, o si hay una función latente que incluso es absolutamente paradojal respecto del fin manifiesto. Se me puede decir, bueno, pero voy a insistir en algo y con esto termino. Se me puede decir, bueno, pero daría la impresión de que el derecho penal alemán se las arregla bastante bien y los jueces alemanes se la arreglan bastante bien con esto. Es posible, es posible. Es muy posible, no lo pongo en duda. No lo pongo en duda, es posible que para la justicia alemana, para la realidad alemana, esto funcione. Porque andando por Alemania yo no veo policía matando gente por la calle, ni veo una disparidad tan escandalosa o disparatada entre el deber ser de la pena, de la función del poder punitivo, y el ser o la realidad cuasi genocida del ejercicio del poder punitivo como existe en nuestra región. Entonces, sí es posible que esto alcance y le sea suficiente a los jueces alemanes. Pero en nuestra región esto no puede ser así. Porque todo lo que nos impida la introducción de datos de realidad en la construcción del derecho penal nos deja vigente un verdadero disparate, una disparidad que se convierte en disparate entre el deber ser del poder punitivo y el ser o la realidad del ejercicio del poder punitivo. No nos olvidemos de eso. Bueno, la próxima vamos a ver otra versión contemporánea, no epocal, pero que ha tenido importancia en América Latina, que es cierta repercusión en América Latina, que es la visión del sistema de derecho penal de Günther Jacobs.